Esta es la historia de Leonardo da Vinci español. Aunque no se llamaba Leonardo, el considerado da Vinci español es Jerónimo de Allanz y Beaumont, nacido en Gendulain, Cizur, en 1553 y fallecido en Madrid en 1613. Sus restos descansan en la Catedral de Murcia. Nació en Navarra, en el seno de una familia de la alta nobleza, segundo hijo de Carlos de Allanz, militar, y Catalina de Beaumont, y criado en el señorío de Gendulain. Se casó con Blanca d'Ávalos y a su fallecimiento con su hermana Luisa d'Ávalos Pagán, pertenecientes ambas a una ilustre familia murciana. Aunque tuvo hijos con Luisa, fallecieron a una edad temprana. Este navarro, nacido en una familia noble, se hizo muy famoso por su gran fuerza, por lo que Lope de Vega lo utilizó en sus obras. Inmortalizó su figura aventurera en la comedia Lo que pasa en una tarde, denominándolo el nuevo Alcides y el caballero de los dedos de bronce. Por su fuerza física y destreza, según el poeta, Allanz poseía una fuerza sobrehumana. Era capaz de doblar lanzas con sus propias manos, perforar escudos de bronce con sus dedos y detener el galope de un caballo con sus manos desnudas. Hazañas que, aunque puedan parecer propias de la mitología, reflejan perfectamente la percepción de sus contemporáneos sobre su extraordinaria capacidad. Sirvió a Felipe II y III en Flandes y Portugal, destacando como comendador de la Orden de Calatrava. Allanz era conocido por su astucia y liderazgo en el campo de la batalla. Sus estrategias y tácticas militares fueron estudiadas y admiradas, y su capacidad para inspirar a sus hombres lo convirtió en una figura central en las campañas en las que participó. La combinación de su fuerza física, su valentía y su inteligencia táctica hizo de Jerónimo de Allanz un soldado formidable y un líder respetado, cuyas hazañas continuaron siendo recordadas mucho después de que los ecos de las batallas se hubieran silenciado. Pero su mayor fama vendría gracias a sus inventos. Fue la primera persona en utilizar la fuerza del vapor aplicando el primer principio de la termodinámica, no descrito hasta 2 siglos después, creando máquinas que se adelantaron un siglo a las del inventor inglés Thomas Savery. También es obra suya el primer traje de buceo, probado ante la corte de Felipe II en el Pisuerga el 2 de agosto de 1602, o el primer precedente de submarino. Y tenía talento para la música y la pintura. En 1606 obtuvo el registro de la primera patente de invención para una máquina de vapor utilizada para extraer agua de minas un siglo antes de que Thomas Savery y James Watt, basada en la presión atmosférica y la energía del vapor, utilizada de manera práctica siglos antes de la Revolución Industrial. Desarrolló sistemas de buceo con renovación de aire, un prototipo de submarino, hornos de fundición más eficientes, instrumentos de navegación, así como en sistemas de ventilación en minería, y se adelantó al principio de Bernoulli, mejoró la instrumentación científica, desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas, industriales, militares e incluso domésticas. Fue pintor, músico, cosmógrafo y administrador general de las minas del reino, por lo que inició un viaje de 2 años visitando las explotaciones de la península y termina redactando un informe sobre la situación de las mismas. En este viaje, uno de sus ayudantes falleció por inhalación de gases tóxicos y él mismo tuvo que ser internado en ese mismo episodio, estando al borde de la muerte.
Junto con la contaminación del aire, constató que el mayor problema técnico de las minas en aquel momento era la inundación de las galerías, que impedían las labores mineras. Registró más de 50 invenciones y en su enfoque científico, basado en la prueba empírica, no fue totalmente valorado en su época, quedando relegado en la historia hasta investigaciones recientes que lo reconocen como un precursor técnico de la revolución industrial. Sus inventos no fueron simples ideas. El protocolo establecido exigía su construcción y su comprobación. Por ejemplo, el funcionamiento del sistema de climatización que diseñó fue inspeccionado por 2 especialistas nombrados por la corona en su propia casa de Valladolid en 1602, incluso estando presente Miguel de Cervantes, y posteriormente también instalado en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla, como sistema de ventilación de la misma para evacuar los gases nocivos o tóxicos generados en la explotación. A pesar de ser reconocido en su tiempo como un pintor de gran talento, no se conservan óleos identificados de Jerónimo de Allanz en museos públicos. Actualmente, su legado artístico se manifiesta hoy principalmente a través de su obra gráfica técnica y referencias históricas. Sus bocetos e ilustraciones de inventos, máquinas de vapor, campanas de buceo, etc., se conservan en el Archivo General de Simancas, donde recientemente se incorporaron 48 dibujos que demuestran su pericia con el pincel aplicada a la ingeniería. La historiografía y figuras como Lope de Vega confirmaron que Allanz manejaba la pintura con destreza profesional, una habilidad que utilizaba para diseñar sus patentes y privilegios de invención. Históricamente, se sabe que sus obras formaron parte de colecciones de la nobleza navarra, como la vinculada al Palacio de los Mencos en Tafalla, aunque no hay registros de exhibiciones permanentes de sus pinturas allí. En sus últimos años sufrió una grave enfermedad paralizante, pero consciente, escribió sus últimas voluntades, indicando que debería venir su muerte y que se preparaba para ella, aceptándolo. Cristianamente pidió que fuese enterrado en Murcia y se declara un esposo amante de su mujer Luisa Dávalos. Tras esa larga enfermedad, Jerónimo de Allanz y Beaumont falleció a los 60 años en Madrid, en la calle Fuencarral, el 23 de marzo de 1613, y fue trasladado a Murcia, donde descansan sus restos en la capilla de la catedral. Sin duda, fue un visionario en todos los sentidos, un humanista adelantado a su tiempo, que no tuvo el reconocimiento que merecía en vida. Unos días antes había hecho testamento y tuvieron que sostenerle la mano al firmar, pues el hombre que había podido doblar con sus dedos platos de bronce ya no era capaz de sostener una ligera pluma de ave. Eran 60 años de una vida intensa y en ella había acumulado una gran fortuna que, al no tener hijos, recayó en su mujer, Luisa Dávalos, y en un sobrino llamado Jerónimo de Allanz y Javier, un personaje encumbrado por su tío en la corte, pero que no heredó la iniciativa del inventor navarro. Las patentes de invención, aún vigentes, quedaron olvidadas en el archivo de Simancas.